la intención es que participen todos. ¿Sí? Vamos a compartir el texto de la ley también, para ir también hablando sobre el texto, porque, a ver, puede alguno no haberlo leído, y bueno, la idea es que lo vayamos analizando entre todos. Es una ley que ha dado muchas opiniones, digamos. Todos podemos tener nuestra visión respecto de la ley, digamos, más a favor, menos en contra, pero es cierto que incluso algunos ya hablan de una nueva grieta en función de esta ley. Es muy loco, hay demasiada grieta todo el tiempo. Pero bueno, es lo que hay. Yo, a ver, son y 3. Esperamos 2 minutos más y pongo para compartir la ley, y bueno, y empezamos si querés, ¿sí? Perfecto. A ver. Compartimos pantalla. Bien. Ahí está. Bien, estaba para abajo, vamos. Ahí vamos. Está medio grande la visión, pero ahora voy a ver cómo hacemos para achicarla. Esta viene con el sello y todo del ministerio. Del ministerio no, estoy quemado del ministerio. No, de la Cámara. En realidad digo ministerio porque estaba viendo hasta recién el debate de la nueva ley de ayuda al turismo en senadores. O sea, nunca pensé en mi vida que me iba a poner a mirar Diputados TV, y realmente lo he mirado mucho, y me quedó pegado ministerio. Bueno, el ministerio también va a tener que terciar en esta ley también, Ministerio de Trabajo, obviamente, ¿no? Porque va a tener que empezar demasiadas tareas delegadas para una institución que hoy no está funcionando. Claro, tampoco otro tema. Sí, 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 sí. Es muy loco. Es muy loco la que viene, en realidad, en la que estamos. Bueno, si querés arranquemos, Mauri. Así bueno, ya. Bueno, vamos, artículo 1. Pero primero vamos a agradecer a los presentes primero. En nombre del Instituto. Perdón. Gracias por estar. Sí, gracias por compartir una vez más las actividades que hacemos tanto desde el Instituto de Reformas Legislativas, en este momento representado por Roby Romanini y todo el staff del instituto, y bueno, y por el Instituto de Derecho del Trabajo, que también tenemos bastante representación del instituto presente. Hasta la doctora Noriega resucitó para participar de la charla. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por este minutito de tiempo que nos están regalando. Y sin mucho más preámbulos, arranquemos, Roby. Bien, si querés arranco yo. A ver, dale. En esta, vamos a hacer como un introito, a ver, una introducción de lo que ha sido esto. Nosotros decíamos la anterior vez que este instituto o esta situación, primero que hay mucha confusión de lo que es teletrabajo. Se equipara todo y se iguala todo cuando hay cosas que no son teletrabajo técnicamente. El home office es una modalidad, pero no es teletrabajo, es home office, que en determinada forma puede transformarse por la utilización de tecnologías TIC en teletrabajo, sí, pero en principio es una modalidad distinta y muchas veces se la asimila. Teletrabajo es otro esquema de trabajo, es otra modalidad que tiene particularidades propias, y nosotros hablábamos la otra vez en la charla que dimos de esas particularidades. Es una modalidad que ya venía estando regulada normativamente. No es que, digamos, esto se regula ahora. Ya había algunas resoluciones que regulaban, y vamos a ser honestos, y en mi opinión, y por eso se los digo, creo que con lo que había ya alcanzaba. A ver, no es que esta nueva ley innova en mucho más. Agrega algunas cuestiones, sí, respecto de la equiparación, pero cosas que, digamos, que ya existían. No es que, digamos, viene a innovar y agrega algo que digas, ¡guau! ¡Qué barbaridad! La realidad es que incluso trae más confusión en algunos aspectos que soluciones. A ver, la reversibilidad, cuando hablemos de reversibilidad, eso va a traer conflictos, porque son puntos que, como están tratados, son confusos. Yo les digo, yo estoy teniendo, y desde el Instituto de Reformas Legislativas muchas veces lo vemos en este momento, la posibilidad de analizar cómo van armando leyes, cómo van armando algunas leyes específicas, y la realidad es que muchas veces los legisladores son monos, para hablar con respeto a los monos, y con respeto a los legisladores también, porque terminan legislando de una forma que terminan haciéndolo a las apuradas y creando más confusión en situaciones que probablemente con la regulación actual o con la regulación que había
se podían zanjar, digamos, sin ninguna cuestión interpretativa además. A ver, ¿de qué sirve decir que un teletrabajador tiene los mismos derechos que un trabajador incorporado a la estructura de la empresa? Nada, si los tiene. La ley no diferencia. A ver, esto es una modalidad más del contrato de trabajo. O decir que, bueno, que no se puede discriminar o incluso incorporar, digamos, cuáles son los derechos y obligaciones, surgen de la propia ley. Pero bueno, sin embargo, el legislador, para mí apuradamente, a ver, a mí me gusta que se legisle, y está bien que se legisle, y que la legislación sea protectoria, pero en algunos casos la legislación protectoria, este tipo de legislación confunde. O sea, y a mí eso es lo que siento cuando analizo la ley. Y sobre todo cuando empiezo a escuchar las críticas por parte de los sectores, obviamente interesadas mayormente, pero algunas ponerle con razón, que ahora después voy a tratar de ir ayudando junto a Mauricio a analizarla. A ver, el objeto no tiene mucho más que hablar, artículo 1, 2, Sí, no sé cómo crees. pero tiene algo importante, Sí, la que delegación. nos da una noción de lo que va a ser la ley, porque nos dice presupuestos legales mínimos, y es eso, son mínimos. Son tan mínimos que realmente no tienen sentido. Eso es importante cuando lo dice. Y la delegación en la negociación colectiva, también. No, pero negociación colectiva, que tenemos que ser sinceros nosotros, que todos los convenios que tenemos hoy son de ultraactividad. Tenemos convenios colectivos del año 1975. Si no se dio la negociación colectiva en el marco de todo este tiempo, no quiere decir que se va a dar mañana. Y se está dejando la regulación justamente para esos convenios colectivos que por ahí tardan otros 50 años. Sí, ¿Sí? y en un momento complejo, a ver, es un momento complejo hasta para discutir paritarias, salvo que negocien las modalidades del teletrabajo en reuniones por Zoom, como decíamos hoy, el Ministerio de Trabajo está con complicaciones propias de una situación sanitaria también compleja, ¿no? A ver, nosotros en Mar del Plata estamos en una situación que se está complejizando, pero en Capital ya lo vienen arrastrando desde hace un tiempo y eso resiente el funcionamiento. Entonces, delegar algunos aspectos, obviamente cuando entra en vigencia, también no nos olvidemos que esta norma va a entrar en vigencia una vez que, dentro de un determinado plazo, cuando finalicen las restricciones, digamos, impuestas por el ASPO. O sea, y ahí hay otro tema también interpretativo. Justo se te cortó el audio, Robí. Justo se te cortó el audio cuando estabas hablando de la entrada en vigencia, ¿sí? Para que Bien, queden claros. bien, volví ahí. ¿Se escucha? Porque la Ahí conexión está está. medio inestable. Bien, a ver, justamente la entrada en vigencia de esta norma va a ser cuando, dentro de los 90 días de finalizada la situación de aislamiento preventivo. El problema también, que podemos tener una situación de que en algunas provincias el aislamiento o las restricciones o el dispo sigan. Entonces yo creo que ese punto igual se va a hacer uniforme. Cuando dispongan de alguna manera el cese del ASPO, lo van a hacer para todo el país. Y en la vigencia de la ley también puede tener ese tipo de dificultades. Bien, artículo, si querés. Una cuestión referida justamente a eso, que vos decías, se hizo una ley apurada porque todos creíamos que iba a entrar en vigencia actual, que iba a ser inminente la entrada en vigencia, por eso se apuró esto, porque hoy era la necesidad de regular todo este teletrabajo que, como bien vos decías, no todo es teletrabajo, ¿sí? Sino es home office, pero bueno, la intención era que ingresara ya esta norma, ¿sí? A la cancha, y bueno, y quedó diferida en el tiempo, que es una cosa bastante complicada. Bien, sí, 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 y eso es lo que nos lleva a sentarnos a analizarlo. Bien, Claro. hablamos de que hay contrato de trabajo, a ver, y acá es donde tenemos que hacer la diferenciación. El home office es una modalidad que muchas veces ha sido dada como beneficio a un trabajador, permitirle trabajar en la casa ante una circunstancia excepcional, sin control del empleador, porque el home office, a diferencia del teletrabajo, está marcado por el tema del control. A ver, y el teletrabajo en realidad es cuando el empleador dispone esa modalidad y controla de cómo se realiza. O sea, esa es una confusión que hay y que incluso yo la noto en la norma esta, eso es muy, muy loco. O sea, mezclan situaciones, incluso en las críticas también. Las críticas decían, bueno, en realidad en algún determinado tipo de jornada el trabajador el trabajador que hace home office va a quedar desprotegido en relación a uno que hace teletrabajo. Pero a ver, el home office va por un lado y el teletrabajo va por el otro. O sea, el TIC, el uso de lo que determina es el tipo de tareas y la utilización de las tecnologías de la información, más que nada, no la posibilidad de trabajar en tu casa.
excepcionalmente. Obviamente, hoy excepcionalmente estamos todos trabajando en casa. A ver, estamos hablando del trabajador que a través de la tecnología de la información trabaja en su casa. Eso es teletrabajo. Como Lo vos que decías. sucede es que la misma norma en alguno que otro artículo confunde estas situaciones excepcionales con el contrato de teletrabajo, porque en algunos casos dice excepcionalmente, Claro. también lo dice la misma norma. Entonces ahí hay un error normativo, hay un error de redacción. Tiene muchos errores normativos, a ver, la ley. ¿Eh? Pero eso es cuando se legisla apuradamente. Y es muy ¿Mm? propio de la Argentina. Una situación pasa. A ver, el teletrabajo existe hace 20 años. La discusión o el escándalo que hablan hoy por el derecho a la desconexión ya está regulado en Europa desde hace 5, 6, 10 años. Se discute colectivamente hace más de 10 años. Y no se discute con no digo pasión, pero no se discute como si fuese vida o muerte, como se discute acá en la Argentina. O sea, es lógico que un trabajador tiene derecho a la desconexión. Eso es indiscutible. Y acá pareciera ser que en función de eso se genera una situación, digamos, nueva. No lo hay. A ver, repito, lo que teníamos podíamos regular perfectamente. Pero esta ley está y vamos a seguir analizándola porque es lo que nos va a regir. Bien, sigo, Mauricio. Derechos y obligaciones. Gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial y su remuneración no podrá ser inferior. O sea, eso es claro. O sea, si no, la ley no, digamos, no puede hacer una diferenciación. A igual remuneración, igual tarea. A igual tarea, igual remuneración. Si una tarea es prestada en la casa porque la modalidad dispuesta por el empleador es así, bueno, es porque el empleador lo dispone o porque lo concerta con el trabajador. Esto, digamos, está bien ponerlo, es declamativo, digamos, está bien que Sí, garantice, pero pero está mal lo que dice el artículo 3. Porque fíjate vos, que el artículo dice que no podrá ser inferior a la que percibían o percibirían, ¿sí? Pero no es así, es la que devengan, no es la que perciben. no, está claro. Obvio, Sí. ¿no? Es Bueno, decir, eso demuestra la poca calidad laboral de aquellos que intervinieron, no tienen conocimiento de los términos específicos de la materia. sí, ponele que la palabra percibirían venga a suplir el devengan. Ponele, si querés, que a veces las palabras no es lo mismo, pero bueno, percibirían. Es interpretativo también. Bien, jornada laboral. Debe ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales convencionales vigentes, tanto en lo que respecta a lo convenido por hora como por objetivos. Este es un punto que ha sido Mm. objeto incluso de análisis por muchos de los conocidos, digamos, que analizan esto. Incluso algunos sugieren pactar una jornada laboral amplia. Es decir, ¿para qué? Para permitir, o incluso variable en cuanto a horarios, para permitir que el trabajador pueda ser, digamos, exigido de distintas formas. La realidad que si el trabajador tiene una jornada de 8 horas, el teletrabajo tiene la posibilidad de controlar el cumplimiento de esa jornada. ¿Sí? Y está bien, a ver, que tenga límites, que esté ajustado a los límites legales y convencionales vigentes, pero ya lo tenía con la ley. A ver, la misma ley lo dice. La jornada tiene que adaptarse a los límites legales y convencionales vigentes. Esto a lo que va por ahí es a decir, bueno, puedo fijarlo de alguna manera que permita que un día trabaje, un día trabaje, otro día no trabaje, mientras cumpla la jornada máxima establecida para la categoría en el convenio colectivo. A ver, se va a tener que pactar. Lo de previamente por escrito está muy bien, 10 puntos, pero esto recetaría los contratos de trabajo nuevos que se creen bajo esta modalidad. Los otros contratos de trabajo que ya vienen por imperio de la realidad con una jornada prestada y que pasaren a ser, en este caso, de teletrabajo o de prestación a través de plataformas digitales, digamos, también yo no sé si sería necesario instrumentarlo por escrito. Es decir, porque, Y a en ver, principio en te lo principio, está exigiendo la norma, claro, la ¿no? norma te dice que sí, Eso, pero supongamos que no sucede. ¿Qué pasa? mm, El principio de primacía de la realidad. El problema que tenés es cómo vas a comprobar que trabajabas 8 horas en tu casa. Por ahí, incluso para el trabajador sería más conveniente formalizarlo. O ante ausencia de requerimiento del empleador, el trabajador podría decir, bueno, atento a haber pasado a prestar esta nueva modalidad, pido que se formalice. Más que nada por una cuestión probatoria, pienso yo, ¿no? ¿Sí? acá lo más complicado es el tema de los objetivos. Cuando en vez de jornada le fijan objetivos determinados. Entonces, en función de eso, se le hace de goma la jornada al trabajador. Claro. Eso sí, ahí sí, pero ¿cómo controlas eso
si te permite justamente ese acuerdo por escrito, pactar el objetivo. No, no, está claro, está claro. Es difícil. Y encima, a ver, acá vamos a ir hacia situaciones, en los casos que vos estás marcando, de autoexplotación. Es decir, un trabajador para llegar a los objetivos va a trabajar dentro de la jornada que tenga establecida por los mecanismos, por los sistemas de software dados por la empresa. Y puede suceder que en los horarios en los cuales, digamos, esté fuera de esa jornada, siga trabajando por otros mecanismos, digamos, propios, por ejemplo, su mail, no el mail de la empresa, para buscar llegar a esa productividad y después incorporarla a través del software de la empresa. Con lo cual, o sea, es muy difícil. A ver, no nos... Aparte, no hay que olvidarse que cuando se propone un trabajo por objetivos, el trabajo por objetivos lo que hace es establecer premios en función Claro, de los objetivos logrados. claro, Y a más cumplimiento de objetivo, mejor remuneración. ¿Quién va a querer una remuneración inferior? Nadie. claro, Ahí está la trampa del teletrabajo. claro. ¿Mm? ¿No? Y también el límite que te ponen un objetivo, pero por ejemplo, dicen dentro del software que te da la empresa que Mm. impida la conexión fuera de la misma. La última parte del artículo 4. Ese impidiendo la conexión fuera de la misma tiene que ver con el tema del derecho a la desconectividad, pero también, digamos, plantea algún límite. Es decir, vos le fijás un trabajo por objetivos a un trabajador, pero también le decís que no puede trabajar más de la jornada legal, por dentro de los sistemas de provisión que le da la empresa de teletrabajo. Mm. Pienso, puede ser para el tema de horas extras, no sé, no sé por qué sentido, a ver, entiendo el sentido de la norma, pero, digamos, veo que ya estaba cubierta con el tema de la desconexión. De última, si un trabajador quiere seguir utilizando, ¿qué pasa? Estoy pensando, y la idea de esto es charlar, si un trabajador que trabaja por teletrabajo quiere seguir trabajando 1 hora más. ¿Por qué? Porque tiene que cerrar una operación que le va a permitir llegar al objetivo. Y Exacto, ahí está el tema. Ahí está el tema. El que quiera cumplir con el objetivo y quiera mayor productividad para un mayor salario, como el trabajador que quiere hacer horas extras, claro, va a tener la imposibilidad por la conexión. claro. Y habría que ver los mecanismos que las propias empresas después fijen para vulnerar esto, o mismo los Ah, trabajadores. A ver, hoy yo les hablo de un sector que conozco mucho, que es el sector de turismo. Soy abogado de la Cámara de Agentes de Viajes y de muchas agencias. Hoy los trabajadores del turismo están haciendo home office, pero eventualmente algunos ya venían con modalidad de teletrabajo. Lo que terminan haciendo es, los medios digitales que le da la empresa, ellos arman un canal paralelo. ¿Por qué? Porque se manejan con WhatsApp. Entonces le mandan a los clientes por WhatsApp y terminan trabajando más horas, en muchos casos por lo que dice Mauricio. ¿Por qué? Porque están a comisión y quieren ganar más. O porque tienen objetivos de venta. Entonces, o sea, realmente les rinde. Y esas ventas las terminan conformando en otros horarios fuera del límite de la jornada. O sea, eso es también bastante, digamos, para discutir el tema del impidiendo conexión fuera de la misma. ¿Por qué? Porque sería seguramente una defensa que invocaría un empleador ante un reclamo de horas extras por parte de un trabajador. Yo como aquí trabajador, está el sistema me lo prohibía. claro, ¿sí? Y sistemas que seguramente, a ver, los estándares de control puedan ser modificados por el empleador, pensando mal, ¿no? Obviamente, pero supongamos que Ujú. tengamos un empleador que no toquetee el sistema. Ante un reclamo de horas extras va a decir, miren, no puede trabajar más de estas horas. ¿Por qué? Porque el sistema no lo permite. Y si ese trabajador efectivamente trabajó, ¿qué hacemos? Va a tener que salir por imperio de la primacía de la realidad a decir que trabajó más. Pero está bien, acá tiene una prohibición legal impidiendo la conexión fuera de la misma. O sea, hay un tema ahí. El tema lo dejamos planteado para seguir viéndolo. Bien, el derecho a la desconexión digital, El derecho a la desconexión. esto yo se los conté en la anterior charla. A ver, esto se viene, siempre se deja abierto, digamos, la redacción es abierta, esta es parecida o del estilo de la normativa europea. No podrá ser sancionada por hacer uso de este derecho. Esto viene colectivamente discutiéndose, se empezó a discutir en Francia es donde se discutió últimamente, en España ya tiene regulación normativa, el artículo 18, inciso 2, creo que es del Estatuto de los Trabajadores, ya lo recepta. A ver, y esto está bien, de alguna manera, pero también, y por ahí voy a hacer, a ver, yo voy a plantear opiniones, no quiere decir que esté de acuerdo, visiones. Muchas veces los propios gerentes o el personal de recursos humanos a mí no me gusta, para mí si son
humanos no son recursos, pero el personal de recursos humanos, valga la redundancia, o valga la forma de decir, vela porque los trabajadores tengan esos descansos. Entonces, yo creo que este derecho a la desconexión digital está bien ponerlo como declamativo, pero que muchas veces no se va a dar en la práctica esa hiperconexión. Muchas veces, otras veces sí, pero eso va a tener que ver con también el ejercicio individual de cada uno. Si yo de repente tengo el celular abierto y me mandan un mensaje del trabajo, no lo contesto. ¿Y me puedo amparar en este derecho a la desconectividad? Sí, perfectamente, pero volvemos a lo que decíamos. A ver, lo bueno es que se establezca que no puede ser sancionada. Más allá de eso, a ver, ¿quién consideraría, pienso yo, qué empleador consideraría como injuria que un trabajador no le conteste, o sea, o un aviso que le mandan del trabajo, en un horario de desconexión? Creo que ninguno se animaría a despedir por eso, salvo que uno que lo quisiera despedir y quisiera invocar cualquier causa. Pero, a ver, acá va a operar mucho la racionalidad, ¿eh? O sea, el no remitirle comunicaciones por ningún medio fuera de la jornada laboral. Puede suceder que estando fuera de la jornada laboral, pienso yo, ¿no? En abogado del diablo me voy poniendo, que el empleador le requiera la realización de alguna tarea extraordinaria. ¿Por qué? Porque sucedió algo que no lo puede realizar otra persona en la empresa. Y entonces, bueno, el empleador acá lo tiene vedado, pero si lo hace, ese trabajador puede negarse a hacerlo, perfecto, pero eventualmente esa negativa a hacerlo podría ser justificada si de repente hay una situación de emergencia del empleador. También pensémoslo. A ver, acá hay que pensar en todas las variables. Yo creo que no. Para mí hay algo que es mucho más grave, ¿sí? Que la norma esta establece, si bien establece los derechos, lo que no establece son sanciones. Vos fíjate que en la historia normativa nuestra, por ejemplo, la ley de empleo, son sanciones, 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 indemnizaciones agravadas. Acá no hay sanción, ¿sí? Y sería importante que se lo sancionara al empleador. Si se lo sanciona al empleador, entonces el derecho a la desconexión, ¿sí? También. Al no tener sanciones empleador, ¿qué va a pasar? Si no lo cumple, ¿qué pasa? Nada, le va a mandar los mensajes. A ver, más allá, salvo que la reglamentación diga que le pongan una sanción, le va a seguir mandando mensajes. Lo que el empleado va a poder decir es, bueno, mira, no te contesto. Pero la realidad Pero es si que... la reglamentación dice que se sanciona y no lo dice la ley. No, está claro, está claro, está claro, claro. O sea, el buen criterio normativo debería decir que sí, que lo sancionen. Pero bueno, estamos en esto. Yo, más allá de eso, esto tiene la salvaguarda, está pensado en salvaguardar el derecho del trabajador a negarse a prestar tareas. La realidad, lo que nos va a decir, es lo que viene sucediendo en un mercado laboral muy deprimido, muy complicado. El mercado laboral argentino está complicado, en los cuales el empleador puede requerir una situación no habitual, ya habitual sería otra historia, no habitual de exigencia extraordinaria. Un trabajador, por más que existiera esta prohibición, no podría negarse a hacerlo. Te repito, tienen que vender, hay un solo vendedor en la empresa que teletrabaja, justamente, vamos a decirlo así, y sale una operación muy importante para la empresa, y sale 20 minutos después del horario laboral. Incluso lo llaman al trabajador y ese trabajador va a querer hacerlo porque va a querer comisionarse, o si tiene objetivos, o eventualmente, ante una situación así, debería prestar un auxilio. Pero bueno, dejémoslo para la casuística, eso quedará con la casuística. Esto está bueno, las tareas de cuidados. Las tareas de cuidados, esto es, le imponen, en realidad, tiene el trabajador... Hay tres supuestos. ¿Eh? Hay tres supuestos. Cuando están con menores de 13, ¿sí? Mayores adultos o discapacitados. Es decir, independientemente del sexo del trabajador. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es decir, acá estamos hablando bien de una ley de género. Sí, a ver, los que lo critican porque afecta las facultades de fijación de las pautas del horario de trabajo por parte del empleador. La crítica que se le hace a ese artículo es esa. Le dicen, bueno, en realidad, la facultad del empleador de fijar la jornada laboral, de establecer las modalidades, los que critican este artículo van hacia esto. A ver, el artículo para mí está bien técnicamente y está bien prevenir, pero es cierto que puede darse alguna situación con esto. ¿Por qué? Porque eventualmente es cierto que el trabajador que esté en uno de estos supuestos
va a poder enervar esa capacidad de fijar los horarios por parte del empleador. Y eso probablemente a los empleadores muchas veces no les guste. ¿Por qué? Porque van a terminar, de alguna manera, está buenísimo, a ver, la previsión de la 23.592, digamos, como presunción de discriminatorio. Pero todos sabemos que, a ver, la 23.592, la presunción de discriminatorio puede ser enervada, ¿sí? ¿Y cómo se enerva ahí? Se enerva invocando una causa, por ejemplo. Te invocan una causa, o sea, puede generar alguna afectación en la relación trabajador-empleador, sin duda. Pero bueno, mejor que exista una norma así. Hay que ver después en la negociación colectiva que se pacta también. A mí me gusta este estilo de normas, pero entiendo que la crítica de decir, bueno, el derecho no, la facultad del empleador de fijar la jornada y las modalidades de trabajo también tiene algún punto de asidero. Pero bueno, entre una y otra yo me quedo con que tengan derechos o que estén protegidos las personas que caen bajo el supuesto de la norma, ¿sí? Pero bueno. Igual la sanción de la 23.592 sabemos que es la solicitud de cese de esa conducta. Sí, la ¿Sí? reinstalación. Por un lado. Si lo echan. No, pero acá no es reinstalación. Pero ¿cuál sería el acto represalia? Digamos, el acto que obstaculice, ¿cuál sería? Fijarle otro horario, un horario que no puede hacer. Ese sería. Bueno, claro. la actuación. Por eso es el cese. El cese. Pero no termina con ese tipo de actos, termina con el despido generalmente. A ver, vos un empleador en el cual que no logra concertar con su trabajador el tipo del horario y se lo queda guardado hasta el momento en el cual puede despedir. Y después lo despide. Entonces, por eso es peligroso que los objetivos figuren por escrito, porque le va a decir, nunca llegaste a los objetivos. También, claro. O le va a ser imposible la consecución de los objetivos. Claro. Sí. Y fíjate vos que nuevamente, mediante negociación colectiva, podrán establecerse pautas para el ejercicio de este derecho. Nuevamente invita a la negociación colectiva, que sabemos que no se va a dar. Sí, y depende cómo esté el sistema de fuerzas entre los digamos, dentro de la negociación colectiva, es también cómo se puede llegar a dar si se da, de repente. Y sí. Si nosotros hoy que están a la baja. Claro. En esta pandemia, nosotros lamentablemente vamos a tener, digo lamentablemente, que los sindicatos van a quedar debilitados, porque el mercado de trabajo va a quedar debilitado. Y el sindicato se nutre del mercado de trabajo, es decir, más afiliados, más cuota sindical, sostenimiento de los sindicatos. Bien, como viene la mano, el sindicato lo que está haciendo es, los sindicatos están tratando de sostener a los empleadores para poder sobrevivir, para que puedan sobrevivir y a su vez sobrevivir ellos. O sea, no es malo, pero si vamos a salir a discutir con los sindicatos y los empleadores las pautas específicas para el ejercicio de derechos derivados de una ley, en este contexto probablemente las cámaras empleadoras obtengan más cosas de las que obtendrían en otro contexto. Eso es también a veces el riesgo de delegar en la negociación colectiva muchas cuestiones. Y también, delegando en la negociación colectiva muchas cuestiones, puede haber cuestiones que sean propias de los contratos individuales. Y ahí el ejercicio de la autonomía colectiva, yo te lo discutiría un rato. Y está pasando, y ha pasado mucho con el tema de algún tipo de acuerdos que se han planteado, por ejemplo, vuelvo al sector que conozco, al sector de agencias de viajes, FAEBIT, que es la Federación de Agencias de Viajes, planteó un acuerdo colectivo con FAESIX por la crisis, en el cual autorizaban la reducción del 50% de la jornada. Derecho individual. O sea, no lo homologó por suerte el Ministerio. El Ministerio sacó una resolución, homologó todo menos eso. Pero piensen, a ver, si en un contexto así sale eso, ¿qué podemos esperar de este tipo de regulaciones? Que aparte, en este caso de personas que estamos hablando de tareas de cuidado, son muy particulares las situaciones. Claro. Bien, seguimos, voluntariedad. Bien, el traslado de quien trabaja en una posición presencial a la modalidad de trabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada, debe ser voluntario y prestado por escrito. Bien, está bien. ¿Qué sería un caso de fuerza mayor debidamente acreditada? El ASPO. El ASPO, bien. Pero el ASPO, ahí vamos a la confusión que puede tener la norma. Por eso, pero ahí está. Ahí es donde mezclamos home office con el teletrabajo. Claro. Eso era lo que yo decía, que eso, en algunas partes la norma era la que llevaba a la confusión. Claro. Porque acá esto no sería teletrabajo puntualmente, no estaría dentro del capítulo 6 ni del 102,
sino que sería home office por cuestiones de fuerza mayor, no es puntualmente teletrabajo. Exactamente, es lo que hablan el decreto, creo que es el decreto 207, de la dispensa de concurrir al lugar de trabajo y prestar las tareas en la casa. Es eso, en definitiva, pero no es teletrabajo. Bueno, después habrá que ver cómo lo interpretan ante una situación puntual. Y acá pasamos al 8, si quieres, reversibilidad. Este es un tema también que va a traer muchos quilombos. Pero, a ver, la principal cuestión para mí, ¿no? Que esto lo están pensando en este contexto actual de reversibilidad. Dicen, bueno, claro, pero el legislador debe legislar más para futuro. Puede darse igual a futuro que una persona pase de presencial a teletrabajo. Pero toda esta legislación apareciera como que es para esta situación de emergencia, ¿no? Bien, espera, voy a silenciar acá un minuto. No, ya me la tomé. Ya, no importa, lo silenciamos. Bien, reversibilidad. Reversibilidad es que pueda alguien que pasó de una situación presencial a no presencial a retrotraerse a la situación anterior, ¿sí? Y la norma habla impone al empleador darle tareas, o sea, restituirlo en tareas en un lugar físico. Pero puede ser que... Me hace acordar a la solución del 212. Claro. Bueno, también, ¿y cómo termina? Sí. No te puedo dar la tarea. Sí, claro, termina con el despido. Si bien después hace referencia, fíjate vos, en el otro párrafo, hace referencia a la obligación del 78, es decir, el deber de ocupación, ¿sí? Pero realmente el empleador dice, no, mirá, no te puedo dar lugar ahora en la empresa. ¿Cómo lo resolvemos? No, está claro, termina con la situación de despido, o sea, atenta contra el principio de conservación del empleo de alguna manera. A ver, la realidad igual es que... acá te da directamente, ¿sí?, el restablecimiento. Sí, pero el problema que puede haber es que el restablecimiento sea de cumplimiento imposible. Pensemos, un empleador que dice, bueno, voy a reducir costos, voy a eliminar mi presencia física y voy a empezar a trabajar vía home office, vía teletrabajo, voy a pasar a todo mi personal a teletrabajo. 10 puntos. Un trabajador que estaba prestando tareas y que inicialmente acepta, dentro de 6 meses le dice, no, quiero volver a trabajar presencialmente. Y puede ser que el empleador no tenga más un establecimiento. O sea, no tenga el establecimiento como tenía antes. Si antes tenía un local para 20 empleados y ahora tiene un local de 1 por 1, con 2 empleados, no va a poder eventualmente reincorporarlo en esas tareas. Y ahí entramos en esto, una acción de restablecimiento de condiciones anteriores, o como dice acá, oportunamente modificada. ¿Qué sería? Lo presencial nada más, porque eventualmente el lugar de trabajo puede no tenerlo cerca, probablemente no lo tenga cerca. Puede ser que no tenga un puesto de trabajo, si esa persona trabajaba sentada y en la oficina en la cual le quedó al empleador hay un solo escritorio, o sea, no va a tener un lugar para sentarlo. O sea, se va a tornar complejo. Para mí termina más en situaciones de despido que en situaciones de restablecimiento. Salvo, bueno, que el que quiera hacer el negocio jurídico ante la posibilidad de restablecimiento, rescindir por daños, que lo puede hacer cualquiera. Cuando volvemos a lo mismo, el último párrafo. Ese último párrafo no tiene desperdicio. No, cuando se pacta la modalidad de teletrabajo al inicio de la relación, el eventual cambio a la modalidad presencial operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva. A ver, el eventual cambio, ¿quién lo dispondría el cambio? ¿El empleador? Sería un ius variandi excesivo. O sea, no lo podrían obligar al empleador, el empleador no podría obligar a un trabajador que ingresó a un contrato de trabajo evaluándolo para hacerlo por teletrabajo, que pase a prestar tareas presencial. No, aparte, lo absurdo, que está en el acápite que habla de reversibilidad. Claro. Dice, en los contratos que se pacte modalidad de teletrabajo al inicio de la relación, es decir, que es imposible que sea presencial, no hay reversibilidad. ¿Cómo va a haber reversibilidad de un contrato de teletrabajo que inicialmente sale así? Claro, es para otro supuesto. Esto es para Claro, esto no sería. No sería. Para mí esto está pensado únicamente con la cabeza en la situación que estamos pasando, en la cual muchos trabajadores, a ver, yo dudo que muchos trabajadores hayan pasado a prestar teletrabajo. Lo que pasaron es hacer home office, pero
Yo no dudo cuántos pasaron a hacer teletrabajo, pero no importa, suponiendo que muchos hayan pasado a hacer teletrabajo, este artículo está pensado en este contexto, pero no a futuro. Lo que vos decís es muy atinado. A ver, si me contrataron para trabajar por teletrabajo, ¿por qué motivo me pasarían a trabajar? Primero, no podrían, el 66 directamente de la ley lo veda. Y segundo, ¿por qué está puesto acá? No hay reversibilidad. Reversibilidad es cuando hay un cambio en la relación laboral, no un cambio hacia la modalidad de teletrabajo, no cuando fui contratado para teletrabajo. Pero bueno, es lo que hay. Elementos de trabajo. El empleador debe proporcionar equipamiento, hardware, software, las herramientas de trabajo, bueno, todo lo que dice el artículo. Todo lo que dice. Me estaba quedando sin batería, perdón. Está bien. A mí me pasó lo mismo el otro día en un Zoom. Me caí directamente del Zoom. Tuve que hacer una movida. Bien. La compensación operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva. Otra vez el tema de cómo vamos a determinar. A ver, herramientas de trabajo y soporte necesario para el desempeño de las tareas. Se supone que hablamos de una silla ergonómica, una computadora eventualmente con los requisitos que pueda tener, el sistema apropiado, los costos de instalación, mantenimiento y reparación de los mismas. Bastante difícil de determinar, pero bueno, en función de la buena fe, alcanzaría... No creo, aparte, yo no creo que un empleador vaya a iniciar una relación de trabajo y le diga al trabajador, mira, yo te traigo acá una computadora, porque dice hardware y software, yo te traigo acá una computadora completa, una all-in-one de 200 lucas para que vos te sientes a trabajar el primer mes. Me parece bastante complicado. No, pero ponele que puede hacer porque la sacan del establecimiento, digamos, lo sacaron de un establecimiento en el cual tenían gente presencial. No es teletrabajo, es decir, lo estás mandando a hacer home office, en ese caso. No digo la persona, hablo del equipo. No. Ponele. Sacan el equipo y se lo dan a un trabajador contratado por teletrabajo. Podría ser, pero yo creo que les va a convenir más al empleador ir hacia la compensación por la utilización de herramientas propias de la persona que trabaja. ¿En qué contexto le va a convenir más? Primero porque se va a establecer de acuerdo a las pautas, o se va a fijar en la negociación colectiva. Estamos en un país inflacionario en el cual la negociación colectiva, en el mejor de los casos, digamos, lo que son aumentos salariales, están fijándose en 3 meses, 4 meses, hoy están parados. Entonces, van eventualmente a ganar más plata los empleadores pagando la compensación por uso que comprando material propio. ¿Sí? Porque aparte, el material propio que se va a desgastar es el del trabajador. O sea, el empleador no va a tener que hacer una inversión. Entonces, van a contratar seguramente trabajadores que tengan equipos propios, como requisito para acceder, les van a imponer tener determinado tipo de equipo, sí les van a instalar el programa, y después les pagarán un plus por el uso y lo pondrán como compensación. Y van a hacer negocio los empleadores con esto, porque, repito, la negociación colectiva está muy espaciada. Entonces, te lo meten como cuando hicieron con los gastronómicos, que el laudo te lo dejaron como complemento de servicio y por un 10% te resignaron el 150% que representaba de la remuneración el laudo. Ojalá que te lo metan así. Yo creo que no va a ser un porcentaje fijo. Van a establecer o una suma fija y lo van a ir moviendo en términos de suma, porque en una economía inflacionaria al empleador le conviene eso. Ojalá que en la negociación colectiva salga porcentualmente, por lo menos podría estar atado al aumento del salario, pero bueno, no sé, no lo sabemos tampoco. Bien, obviamente la persona que trabaja será responsable por el correcto uso y mantenimiento, esto ya lo dice en la ley de contrato de trabajo, a ver, el trabajador tiene que cuidar su ámbito de trabajo y los elementos de trabajo, bien, tampoco responde por el desgaste normal producto del uso del paso del tiempo, tampoco. En esto no tendría ninguna cuestión. Ahí hablan de los desperfectos, roturas o desgaste que impidan la prestación de tareas. Bien. Sí. Que el empleador deberá proveer el reemplazo o reparación a fin de posibilitar la prestación de tareas y el tiempo que demande en cumplimiento de esta obligación patronal no afectará el derecho a la persona que trabaja a continuar percibiendo la remuneración. En caso de que se rompa, te quedaste 15 días sin computadora y el empleador no te la reparó, bueno, es un problema del empleador, vos no te pueden descontar el salario. Las cámaras empresariales lo que critican esto, y lo critican desde el argumento falso, obviamente, ¿no? De
¿cómo se llama esto? De la industria del juicio. Dicen, bueno, es fácil, cualquier trabajador puede hacer que producto de porque hoy un ataque tecnológico a una plataforma que sostenga tecnologías de la información y la comunicación es algo habitual. Entonces, van a decir que en realidad los trabajadores rompen a través, no roturas de desgaste, no, pero o generan desperfectos para no trabajar y cobrar. Eso es lo que le están criticando, un argumento ridículo, ¿no? Porque volvemos a hablar de lo que hablábamos antes. A ver, si por ejemplo el trabajo es por objetivos, ¿quién más va a querer cuidar que a la máquina no le pase nada que el trabajador? Porque su remuneración se va a ver afectada, ¿sí? O sea, porque una cosa es la remuneración habitual y otra cosa es la remuneración por objetivos. Si eventualmente el objetivo es variable, podría ser no habitual. Pero bueno, esta es otra de las cosas en las cuales se fomenta una falsa grieta, porque la realidad es que los trabajadores, mayormente, puede haber algún trabajador como el trabajador que se autolesiona para no trabajar, pero mayormente los trabajadores son gente honesta. Diría el 99,9% son gente honesta que lo que quiere es trabajar. Bueno, ese argumento del 0,01% es el que utilizan para criticar esto. Compensación de gastos. Seguimos, a ver. Tendrá derecho a la compensación por los mayores gastos en conectividad y o consumo de servicios que deba afrontar. Dicha compensación operará conforme a las pautas que se establezcan en la negociación colectiva. Bueno, vamos a lo mismo. O sea, toda la negociación colectiva. ¿Cómo va a aprobar los mayores gastos en conectividad y o consumo de servicios? No, pero seguí, que la frutilla del postre es la última. No, ahí donde dice, y quedará exenta del pago de impuesto a las ganancias. Eso lo quería dejar para después. Pero la realidad, bueno, quedará exenta la compensación de gastos. El problema es, digamos, ¿cuánto es ese gasto? ¿Cuánto es ese gasto? ¿Cuánto puede gastar cuánto puedo... Internet. Pero está bien, pero si vos ya tenías internet en tu casa, porque la realidad es que ya tienes internet en tu casa y tenés hoy todos tenemos banda ancha, no es como, o mayormente todos tenemos banda ancha, no es como hace 30 años. ¿Qué haces? O sea, ¿qué te aumenta? Nada. O sea, conectás tu máquina, salvo que tengas que contratar otra boca, pero por ejemplo con Wi-Fi ya ese elemento está quitado del medio. Entonces le estás eximiendo del pago del impuesto a las ganancias, aún probablemente nada. ¿Sí? A lo mejor la luz, porque si él no trabajaba en la casa, está consumiendo luz durante 8 horas o 6 horas, que no lo consumía. Bueno, es un buen punto. No van a compensar. Puede ser, sí, ese es un punto. Está bien. Bien, eso. También, ¿cuánto puede ser la incidencia? Sí, bastante a lo mejor. Sí. En 12 volt que te consume una computadora. No, sí, ahí pero el tema... También, porque vos estás trabajando con luz. Sí, salvo que tengas una ventana, pero ¿viste? Pero por eso está bien, es un buen punto. Hay que ver, porque son todos los días y 8 horas. Pero sí, queda exento del pago de impuesto a las ganancias, eso es un disparate. Eso evidentemente lo puso algún empleado que tiene un problema con el impuesto a las ganancias y quiso que quedara algo de exención del impuesto a las ganancias. Bueno, puede ser que sea el primer paso para después lograr una exención total del impuesto a la ganancia. Ven, ahí pone Carla Rodríguez de la calefacción también, claro. Si no estaba, a lo mejor la baja y se va, y hasta que no vuelve no prende calefacción ni otra cosa. Está bien, puede ser también, pero repito, va a ser más casuístico. Claro. ¿Por qué? Porque si van a hacer que echen a un montón de trabajadores ustedes, porque si le ponen la luz, le ponen el gas, le ponen tantos gastos, le va a convenir al empleador. A lo mejor también hay que ver, en base al trabajo que se hace, qué tipo de internet necesita, porque a lo mejor un tipo con 5, es decir, una banda ancha de 5 megas está bien en su casa, no necesita para otra cosa, no mira Netflix, depende, y a lo mejor para el trabajo que hace necesita contratar un servicio de internet con mayor velocidad, que sabe un poco más, eso también. Tal vez la norma vaya hacia eso, pero a ver, eso, hoy los servicios de banda ancha, o por lo menos acá en Mar del Plata, yo no sé en el resto del país, pero en principio ya vienen con un soporte que te permiten aguantar bastante, pero está bien, son buenas las observaciones, ¿sí? No son malas. También vamos a ir al empleador, a ver, ¿quién tiene que demostrar que los mayores gastos han sido exclusivamente producto de la prestación de tareas? Por ejemplo, si un trabajador convive con su familia, ¿no? La familia y vive en la casa, también tiene prendida la estufa. O sea, el empleador puede decir, mire, acá el mayor gasto no es real. ¿Por qué? Porque la señora de este trabajador o que están con los hijos conviven con él.
Entonces, la estufa la tienen prendida y la luz, eventualmente habría que ver también la ubicación donde el trabajador arma su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque puede estar usando la misma luz que está usando la familia en el living. O sea, a ver, se mutea y punto. No lo sé, pero, digamos, están buenos los puntos, como para tenerlos presentes también. ¿Sí? Pero es mucho el costo que se le quiere trasladar también al empleador como para, ¿sí? Porque por ahí después, ahí viene el quiero retruco, ¿sí? Por parte de los empleadores. Ah, bueno. En realidad este sería un artículo que en vez de sumar resta, porque si no especifica los gastos de conectividad, etcétera, lo hace tan amplio el concepto de gasto que hace que por ahí se dé una situación problemática. No, por ahí requeriría que al momento de la contratación, el empleador le pida determinada información al trabajador, por ejemplo, una factura de su servicio de internet para ver cuánto paga, una factura de luz para ver cuánto había consumido, una factura de gas, pienso, ¿no? Para ver si hay esos incrementos, o mismo el trabajador puede brindárselas de un medio fehaciente para también tratar de protegerse en ese sentido. Digamos, cosas que pueden cambiar en función de este artículo, en función de la obligación que nace de ahí para el empleador. Está bien, vamos a ver cómo se va desenvolviendo, ¿no? Seguimos, así vamos avanzando. Capacitación, bueno, esto, nada, tiene que garantizar la capacitación, está bien, no, esto es algo normal. A ver, si alguien quiere que el trabajador utilice mejor los recursos que le provee, tiene que capacitarlo. No. Sí, lo único que esa capacitación es durante la jornada laboral y no es una adicional a la jornada que ya está desarrollando el trabajador. Sí. Bien, derechos colectivos, bien, gozarán de todos los derechos colectivos, esto está bueno, está bien. A ver, y esto es interesante el proceso que se va dando. No es similar el caso, pero por ejemplo podemos verlo con el tema del trabajo de los trabajadores de Rappi, o de Globo, o de todos este tipo de trabajadores que de alguna manera están intermediados por una tecnología de las comunicaciones, y que independientemente de estar atomizados, se han juntado y están discutiendo la cuestión sindical y están peleando por los derechos. Esto está bueno para mí. No sé qué opinas vos. Igualmente, para mí este artículo 12 vuelve a mezclar, ¿sí? Porque el que es de teletrabajo no va a tenerlo, dice, como parte del conjunto de quienes trabajen en forma presencial. Y por ahí no hay otro que trabaje en forma presencial. No va a tener la misma representación porque en la empresa es todo de teletrabajo. Claro. ¿Sí? Y va a ser muy difícil, porque ya sabemos todos que es muy difícil nuclear personas que están en forma individual en sus casas. Claro. Es muy difícil ejercer los derechos colectivos, ¿no? No, y aparte está bueno, podrías tener un trabajador, pienso, ¿no? A ver, en una empresa cuya actividad principal sea de transportes, ¿no? Tener un teletrabajador aparte que esté dentro de camioneros, o de camioneros. Estaría bueno, a ver, sería más caro para la empresa, porque le saldría más caro. Pero camioneros te lo asocia al seguro, ¿eh? Sí, pero sí, no lo dudo, pero por eso te digo, esto puede ser que haya sido una concesión del legislador a las entidades sindicales, y que está bien para mí, repito, pero bueno, va a traer algún problema, porque va a traer varios. A los fines de la representación sindical, o sea, está bueno repensar o pensar en los términos del teletrabajo el principio de unidad de establecimiento, a efectos de discutir el tema de cuál es la representación sindical. O sea, de repente, nace un sindicato de teletrabajadores que regula específicamente el convenio, la actividad del teletrabajo, más que el sindicato madre o general, está bien, obliga más que el de ultraactividad o alguno de esos, sí. Bueno, y ese trabajador probablemente se sienta mejor representado por ese tipo de entidad sindical, y capaz que tenga que terminar encuadrado en la otra. Pero bueno, veremos. Supuestamente está la obligación de todos los convenios que puedan abarcar algún teletrabajador, que son todos, de establecer las pautas para ese tipo de trabajador. Es interesante el proceso que se puede dar. Bien, la representación sindical será ejercida por la asociación sindical de la actividad donde presta servicios en los términos de la 23.551.
Las personas que trabajan bajo esta modalidad deberán ser anexadas por el empleador a un centro de trabajo, unidad productiva o área específica de la empresa a los efectos de elegir y ser elegidas para integrar los órganos de la asociación sindical. ¡Pah! Clavate un artículo. ¿Eh? Suponiendo. Acá entran en juego muchos artículos de la propia ley de contrato de trabajo. Unidad productiva, a ver, el concepto de establecimiento en sí. O sea, Empresa, va. Empresa, esto lo veo difícil igual, de implementar. Sí, yo lo vería complicado. Ser anexadas a un centro de trabajo. No habla de empresa, habla de un centro de trabajo. Claro, no, pero después habla de empresa. Después dice la empresa. Después, unidad productiva o área específica de la empresa, dice. Por eso, pero es un centro de trabajo, unidad productiva o, en su caso, área específica de la en empresa. realidad acá lo que está hablando es de la cuestión de encuadre sindical, en definitiva. Nos está diciendo a qué encuadre sindical va a corresponder este trabajador de teletrabajo. Sí, a ver, va hacia el principio de unidad de empresa, es decir, claro. 23.551. Si es empresa de transporte y hace teletrabajo, ahí sí lo tenés en camionero. Claro. Sí, ni hablar. Bueno, higiene y seguridad laboral. La autoridad de aplicación dictará normas relativas a higiene y seguridad en el trabajo con el objetivo de brindar una protección adecuada a quienes trabajen bajo la modalidad laboral del teletrabajo. Bueno, asimismo la autoridad de aplicación determinará la inclusión de enfermedades. Esto, a ver, en definitiva, está bien. A ver, esto sí es parte del teletrabajo. O sea, el teletrabajo está regulado y tiene que estar regulado en cuanto a la higiene y seguridad laboral, y el empleador tiene la facultad de controlar, distinto es en relación al home office. Estos, de alguna manera, van a refritar lo que ya había y lo van a establecer. No sé si han visto el manual de prácticas de teletrabajo que en el 2012 y 2013, en los 2 años, emitió el Ministerio de Trabajo. Va a terminar siendo esto, en definitiva. Igual. Lo vamos a regular. Lo que está bueno, los accidentes acaecidos en lugar, jornada y ocasión de teletrabajo son accidentes de trabajo. Bien. Estaría bueno también... No está sumando mucho, en realidad no suma nada, pero bueno. Está diciendo lo obvio. Claro, ¿sí? no. Está diciendo, sí, bueno, tienen razón. De hecho, ya la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, antes de que saliera la ley, le exigió a todos los empleadores que emitieran una nómina de los trabajadores que tenían, a los efectos de cubrir las contingencias. Sí, igual, lo interesante va a ser el listado de enfermedades que pongan dentro de, en este esquema de siempre, que el listado de enfermedades, el listado cerrado, vamos a ver qué listado de enfermedades ponen. Porque puede haber un montón. Bueno, enfermedades profesionales, van a surgir tendinitis por el uso del mouse, alguna de esas. Sí, pero de repente... Síndrome del túnel carpiano. Ese sí, claro, pero si de repente, por ejemplo, un trabajador presta dentro de su casa tareas de teletrabajo en condiciones de frío. ¿Por qué? Porque no tiene estufa en la casa. Se agarra una neumonía. ¿Es una enfermedad profesional? Pienso. No, igual, no va a sobrevivir porque está el COVID afuera. Así bueno. que si se agarra una neumonía y viene el COVID, chau. Está bien. 2.48 directamente. Qué feo. Tiene que instalar la estufa y trasladarle el incremento al empleador. Claro. Y después, viene Mickey Mouse y nos hace una fiesta a todos, porque esas cosas no pasan mucho en la Argentina. Pero la realidad es que, por ejemplo, ahora, con el tema de COVID, ¿sí? Los telemarketer, teleworker, home office, como quieran llamarlos, hoy por hoy tienen cobertura ante el caso que se contagiaran COVID, ¿sí? Por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Sí, es cierto. A ver. Ahí hay una pregunta de una de las chicas, ¿cómo se prueba, no sé si la vieron, cómo se prueba que es un accidente de trabajo si estaba en la casa? Y porque supuestamente sucedió en el horario de prestación de tareas. Pero ¿cómo lo acredita? Eso es lo que dice ella. No, pero les está preguntando eso. Con el ingreso a la clínica. La fecha de ingreso a la clínica, la fecha que llama, el horario en que llama la ambulancia. Estamos hablando de accidente de trabajo, no enfermedad profesional, ¿no? No, accidente de trabajo. Y claro. Bueno, ahí cuando llamás a la ambulancia, lunes 8 de la mañana, estaba trabajando... O debería, no, pero o debería... lo hizo el domingo y va el lunes, dice. Claro, bueno, puede pasar, a ver, eso pasa a veces. Pero lo que puede suceder es que el trabajador, a través del mecanismo establecido por la empresa, o debiera tener,
dentro del software provisto por la empresa, tenga un apartado que le permita denunciar una enfermedad, un accidente de trabajo. Entonces, le sucede y en el mismo acto, yo estoy teorizando, ¿no? Debería el trabajador lesionado conectarse, o en realidad conectarse no, porque estaría conectado, decir, me sucedió tal cuestión. Eso podría ser una salida. A ver, y si no, va directamente, como dice Mauricio, llama el horario que llama a la ambulancia. A la ambulancia, el horario de ingreso, al nosocomio. Porque si es accidente, se va a hacer atender enseguida, ¿no? ¿Sí? O la denuncia penal, por ejemplo. Es una enfermedad profesional que no es una cosa que se presente así de un día para el otro, sino que va desarrollándose como una patología que va sufriendo, claro. Claro, no, o por ejemplo, es una cosa automática. Otro caso que podría suceder es si, por ejemplo, le entran a robar al trabajador en su casa. Claro. Bien, podría ser, no digo el horario en el cual le pegaron el balazo, pero sí, digamos, cuando concurre la policía. Ahí vos podés, dije balazo o un golpe o cualquier, la denuncia a la policía y la concurrencia. La policía va, eventualmente, las actuaciones que haga, va a manifestar y va a decir, bueno, concurrió a tal hora. Pero igualmente, y ahí se fue la computadora que le dio el empleador con el chorro. Claro, también no podría... No pudo avisar. No podría avisar, es un punto. No pudo avisar. Bueno, son todos temas también para tenerlo en cuenta. A ver, digamos que se van a ir viendo cómo evolucione nuevamente la casuística. Seguimos. Yo creo igualmente que esta aclaración la hace para que desde el artículo 14, que se introduzca dentro de los accidentes del artículo 6, inciso primero, pero puntualmente lo que quisieron hacer es que no es un in itinere ni nada por el estilo, por las prestaciones diferenciadas que por ahí en algún momento se cuestionaron respecto de los in itinere o lo que... Bueno, pero a ver, ¿cuál sería un in itinere? Por ejemplo, se levanta de la cama para ir a la computadora. No, pero ahí no, porque no sale nunca de su lugar de trabajo. Está bien, pero a ver, ¿sí? no habría accidente in itinere. No, pero Mauricio dice que lo han hecho para evitar cualquier tipo de confusión o decir, bueno, no, los de teletrabajo no tienen accidentes o no tienen por qué el si el trabajador de teletrabajo sale a la calle, está en su casa, ¿sí? Sale a hacer las compras y lo agarra un auto, ¿sí? ¿Es accidente de trabajo? No, porque no estaría, no, para mí no, ahí estaría fuera. Pero también, y tampoco es in itinere. Tampoco es in itinere. Bueno, pero el caso, Emanuel dice en el chat, se tropezó camino al baño. Ah, bueno, eso sí. Eso sí. Eso sí. Bueno. Sí. Eso sí. Pero lo otro sí. porque rompe el nexo, digamos, está haciendo algo afuera del trabajo. Digamos, fuera del trabajo. También lo limita al trabajador. Un trabajador que tiene una urgencia, eventualmente, que tiene que ir a atender el timbre, digo, y se lastima atendiendo el timbre. A ver, igual estamos hablando de una casuística muy finita. Se cae yendo a atender el timbre, se vuelve, se siente y dice que se cayó de la silla. Punto. Sí, pero excluyen un montón de contingencias con esta norma. Sí. Bien, sistemas de control y derecho a la intimidad. Los sistemas de control destinados a la protección de los bienes e informaciones propiedad del empleador deberán contar con participación sindical a fin de salvaguardar la intimidad de la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo y la privacidad de su domicilio. Bien, estamos normando o normó el legislador sobre cosas que pueden suceder dentro de la intimidad de la casa. O sea, y está bien que pongan de alguna manera la participación sindical para controlar el sindicato como único representante de los trabajadores. Pero va a haber mucho trabajo de peritos informáticos en los sindicatos, evidentemente, ingenieros en sistemas contratados por todos los sindicatos. ¿Te imaginas cómo va a ser el Ministerio de Trabajo por un lado para autorizar todos estos programas, porque tendría que ser masivo, el artículo 18 ahora lo va a establecer, y a su vez los sindicatos poder supervisar esto? Es una utopía, me parece a mí, no creo que lo puedan hacer. No, yo lo veo también muy utópico. Lo único que se me ocurre son las cámaras. Que la instalación de cámaras, a ver, todos tenemos cámara en las computadoras generalmente. Una cámara que permita grabar al trabajador sin que grabe lo que está pasando. Es dificilísimo, ¿no? Muy difícil. No. ¿Verdad? Sí, grabar lo que pasa en la casa, pero está en su domicilio igual. Claro, por eso. No, es una utopía.
medio utópico, pero bueno. Protección de la información laboral. El empleador deberá tomar las medidas que correspondan, especialmente en lo que se refiere a software, para garantizar la protección de los datos utilizados y procesados por la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo para fines profesionales. Ahí estamos con lo de la cámara. Claro. Porque No, fíjate que habla justamente, pero yo creo que dice, esto va hacia otra cosa, ¿eh? Esto no va más... software de vigilancia, No puede ser un software de vigilancia que viole la que intimidad. viole la intimidad de la persona. Es decir, no puede poner una cámara que te grabe a ver si sos vos el que está frente a la computadora. O está violando tu intimidad. Yo esto lo veía más en otro plano cuando lo leía. Esto para mí tiene que ver con la protección de datos personales, con la ley de protección de datos personales. Muchas empresas que tienen a sus trabajadores, digamos, en forma virtual, cumplen con la ley de protección de datos personales y les es fácil porque de alguna manera tienen los servidores en su propia oficina o tienen dentro de cada computadora que utiliza un dependiente, un método de encripte de esa comunicación acá. Yo creo que a lo que va esto es a establecer eso, es decir, bueno, que los puestos de teletrabajo, digamos, remotos, tengan de alguna manera los mecanismos de protección de datos personales de aquellos, digamos, con los cuales contratan con la empresa. Yo creo que va hacia eso, pero... Pero mezcla las dos cosas, porque sí, fíjate vos que acá habla sobre la intimidad del trabajador. claro, pero garantizar la protección de los datos utilizados es protección de datos personales. Ese proceso también. Y después, que viole la intimidad de la misma es hacia la persona, el trabajador. O sea, habla de dos cosas distintas la norma. Por eso. Cuando dice no pudiendo hacer uso de software de vigilancia que viole la intimidad de la misma, eso sería hasta... Otro punto. Otro punto. Digamos, se lo puede tratar por separado, sí, porque, a ver, vamos a lo mismo. La protección de datos personales, o en realidad, o la información que el trabajador maneja, al ser información sensible, puede dar lugar, digamos, o su incorrecta utilización a una situación de despido. Entonces, está bien que la norma diga, bueno, se tiene que garantizar que los datos utilizados, yo creo que va hacia el tema de concurrencia desleal, este artículo, aparte de garantizar la protección de los datos utilizados. Es decir, agarrar a que el trabajador no pueda utilizar la información que está recabando a través del contrato de trabajo, digamos, de teletrabajo, para uso personal o para uso de un tercero. Creo que va hacia eso. Ahí podría tener un sentido de... Está media mezclada realmente la redacción del artículo. Sí. Porque vos fíjate que puntualmente no te dice eso, pero bueno, puede ser un punto de vista. Puede ser un punto de vista. Para mí han querido decir que la protección de los datos utilizados por el trabajador desde el punto de vista de el control de lo que hace el trabajador por parte del empleador y la no difusión a los demás trabajadores, porque por ahí te allana el trabajo a los demás trabajadores. Hay uno que labura y 20 que miran. También, puede ser. Bien, artículo 17. Esto es cuestionado también. Prestaciones transnacionales. Cuando se trate de prestaciones transnacionales de teletrabajo, se aplicará al contrato de trabajo respectivo la ley del lugar de ejecución de las tareas o la ley del domicilio del empleador, según sea más favorable para la persona que trabaja. Bien. Sí. En caso de aplicárselo a un yanqui esto. Claro, no, está rompiendo está aplicando en forma extraterritorial la ley de contrato de trabajo, técnicamente. Eso lo están criticando mucho, es decir, porque la norma esta le está dando una opción de acuerdo a la que sea más favorable al trabajador, que por ahí en los países del lugar de ejecución de tareas, digamos que es como donde se debe regir, o del lugar de la contratación, aplicar una ley extranjera va a ser muy difícil. A esto lo criticaron muchísimo. Bien. Bien, lo que también criticaron, bueno, la contratación de personas extranjeras no residentes en el país, se requerirá la autorización previa de la autoridad de aplicación. Bien, los convenios... Y que va a establecer el tope máximo. Claro. Bien. Esto es esto va hacia los telecentros. La norma esta lo que busca es evitar que los empleadores argentinos contraten telecentros. En la práctica, es terciarización eso. Esa terciarización es muy difícil de controlar, salvo que vos armes tus propios telecentros en el extranjero, que no tendría sentido. Va a ser de por lo menos compleja implementación. Bien. Si tiene alguna cuestión de comentar de eso, y si no, seguimos, porque ya estamos llegando al final y ya vamos una horita y la idea es que no dure mucho más de 10, 15 minutos más.
Autoridad de aplicación, registro y fiscalización. El Ministerio de Trabajo, bueno. Todo el Ministerio de Trabajo, todo el Ministerio de Trabajo de Nación. Sí. De Nación. Bien, no, lo interesante es que dice que esta información deberá ser remitida a la organización sindical pertinente. Bien. ¿A qué fines? ¿Y cuál es? Claro. ¿A qué fines? De control, de que puedan ir a fiscalizar, sería. No, primero cuál es, determinar cuál es la pertinente. Claro. No, yo entiendo que es la pertinente sería la nómina de las personas. Esa sería la única pertinente. Digamos, la plataforma a utilizar podría ser, siempre como vos decís, si los sindicatos tuviesen un mecanismo, un departamento de informática para determinar y controlar. No. Perdón. Pero acá dice, puntualmente dice, esta información, es decir, toda la información que le pasen los empleadores respecto del software y todo eso, deberá ser remitida a la organización sindical pertinente. ¿Cuál es la pertinente? Estamos hablando que acá se sacan los ojos los sindicatos por ver a quién representan, a quién no. ¿Te imaginás acá? ¿Te imaginás si justamente el ministerio va a tener que derivar, se van a armar unos despelotes? No, yo cuando hablaba de pertinente me refería, es cierto, digamos, a la información. Estaba analizando la información que le remitían. Decía, ¿qué información tienen que remitir? Para mí es la nómina. ¿A quién se la remiten? A la entidad sindical, a la organización sindical pertinente. Ahí volvemos, hay que determinar cuál es. Bien, ¿quién lo va a determinar? Ministerio de Trabajo, ya sea por los conflictos de encuadre que vayan a surgir, o eventualmente, en los casos que se pongan de acuerdo las empresas, por la homologación de la distribución de personal que hagan. Viste que actualmente, aun cuando la empresa tenga una actividad, se están poniendo de acuerdo porque entienden, y con buen tino, que hay convenios que pueden regir mejor ese trabajador, entonces se dividen los trabajadores. Bueno, ahí también habría un tema, tendría que el Ministerio de Trabajo tener presente esa división que hagan los sindicatos, cada uno se reparte los trabajadores y remitir a cada uno una parte. Con lo cual la fiscalización se le va a complicar bastante, ya sea al ministerio o ya sea a los propios sindicatos. Viste que los sindicatos habitualmente controlan. Bueno, y acá ya terminamos. La transitoriedad. Y la parte final de ese artículo, nada más, quiero destacar, que dice que toda inspección de la autoridad de aplicación, de ser necesaria, deberá contar con autorización previa de la persona que trabaja. ¿Sabés por qué es eso? Porque entra al domicilio del trabajador. Exactamente. Si no, ministerio no, si no es de imposible cumplimiento esto, directamente. Pero va a ser una dificultad también para supervisar todo esto. Es que no van a poder. Si vos, salvo que el trabajador autorice y pensemos, a ver, viene el empleador y le dice, che, no dejes entrar al ministerio. Ya está. El trabajador, con tal de no perder el trabajo, no los va a dejar entrar. Entonces, claro, no puede entrar porque pero vos fijate que por más que sea de protección, ¿no? Vos fijate que si vos en la empresa no dejás entrar al ministerio, te meten un acta. Sí, en la empresa. Pero acá es mucho más fácil de burlar el control del ministerio y del sindicato. Sí, para mí es de control imposible en este supuesto. Bueno. Porque no van a poder entrar. El que hace inspecciones sabe que lo peor que te puede pasar es un domicilio particular. La única que quedaría, pero es complejo, es denunciar que hay trabajo esclavo y pedir la intervención de la justicia federal, y es imposible. Más en un contexto de que el trabajador quiere mantener el laburo. Bien, bueno, llegamos al final de esta linda norma. La dejo de compartir. Bueno, queda el último artículo, que era el que decíamos de la norma de los 90 días con posterioridad al ASPO, que es cuando va a entrar en vigencia. Claro, ahí el tema es cuándo finaliza. Si no finaliza en todo el país, si de repente, por ejemplo, pienso en Jujuy, mañana levantan todo el ASPO en todo el país, pero Jujuy está explotada. Para los trabajadores de Jujuy también le entra a regir. Lamentablemente va a tener que ser así. O sea, no va a poder ser sectorizado. Y el trabajador jujeño tendrá que haga teletrabajo, tendrá ya que empezar después de los 90 días a contar con esto. En un ASPO que puede ser reimplantado, también ese es otro tema. O sea, empieza la norma, está bien, lo que la norma marca es el inicio de la vigencia. Marca el inicio de la vigencia. Claro. Sí, no se va a poder suspender. Bueno, estos son los principales aspectos que nosotros humildemente pudimos observar. Queda abierto, si quieren, para charlar, o las cuestiones que quieran hablar. María Fernanda hace una pregunta, dice que en algunas empresas los dependientes firman la obligación de confidencialidad de los datos. Claro que sí. Sí, obvio, sí. Y establecen cláusulas de daños y perjuicios, por ejemplo.
en caso de vulneración de esa confidencialidad. Y está bien, a ver, hay empresas que manejan datos que son sensibles. A ver, yo tuve ahora hace poquito un incidente entre dos agencias de viajes, una conformada, una muy tradicional de acá, y otra conformada por ex empleados de la primera agencia. Esos ex empleados se llevaron la nómina y contactaron a todos los clientes. Bueno, tenían cláusula de confidencialidad, estamos discutiendo los daños. Estamos discutiendo daños, ellos negaron haberlo hecho, pero bueno, sí, en este caso va a pasar también. Seguramente a los teletrabajadores les van a imponer cláusulas que sean por ahí más gravosas que un trabajador presencial, aun cuando la norma diga que no se puede, ¿eh? Gravosas, digo, dentro de lo permitido, no los van a atar con una bola de metal a la silla. O sí, no lo sé, pero creo que no. Lo que sucede es que todo este teletrabajo te da la posibilidad justamente de no hacer una prestación exclusiva para un solo empleador. También. Ese es el tema. Claro, tenés dos computadoras a la vez en tu casa. Con una mano una y con la otra. También podría ser. Eso es fundamental, sí, el deber de confidencialidad. Sí. Sí, ahí habría. Pero si de repente pienso, los dos trabajadores, el trabajador que está prestando tareas simultáneamente para dos empresas, hasta podría ser una misma máquina, pero ponele que tenga dos máquinas en su escritorio, que son de distinto rubro, a ver, no tendría por qué firmar confidencialidad. Lo que se podría discutir es, bueno, si ese trabajador que está sometido a un contrato, que celebró un contrato de trabajo para trabajar para una persona a determinado horario, en ese mismo horario cumple tareas para otro, aunque sea de otro rubro, ¿está incumpliendo alguno de los dos contratos de trabajo? Sí, no. Obvio. Bueno, o sea, son problemas que van a aparecer y que nosotros todos nos vamos a ir enterando cuando lo vayamos viendo. Pero está bueno, a ver, es lo que es. Yo no creo que el teletrabajo sea lo que venga, vamos a ser honestos. Para mí, el home office sí puede ser una modalidad que se extienda mucho más, digamos, producto, hasta que todo esto finalice. El teletrabajo en parte va a venir para algunos sectores y algunas actividades, pero bueno, todo lo asociado a las tecnologías de la información y comunicación sí es lo que viene. Y está bueno que eventualmente los convenios, los sindicatos empiecen a pensar en esto. ¿Por qué? Porque así, a ver, la modalidad de venta vía home office, que no es teletrabajo, ya está, y va a seguir estando, y por lo menos mientras dure esta pandemia o la que venga, va a estar, y bueno, o sea, nos da un margen para pensar, y para filosofar, o para teorizar, o divulgar, o divagar en cuanto a lo que puede pasar. Bien. Carla dice, ¿te puede controlar? Sí, justo ahí estábamos hablando, que hay un artículo que dice que no puede violar el derecho a la intimidad, es decir, que en principio la cámara de control de la PC no podría si está en la casa del trabajador. Claro. Porque justamente si está su vida personal se vería reflejada en esa cámara. Sí, pero ahí entra de vuelta lo que hablábamos, es cierto, pero el empleador también tendría derecho a verificar de algún modo que el trabajador esté trabajando exclusivamente para él y no para otro. Ahí es otro punto. Sí, bueno. Pero... ¿Sí? Bueno, pero a ver, hay muchos tipos de trabajo para otro. Pero sí. Entonces le puedo exigir que me arme una oficina. Podría ser. El problema es si el trabajador está en condiciones de armar una oficina en su casa. Si tiene una casa lo suficientemente amplia. Porque si no te estás metiendo en su vida privada, no le podés pedir que te arme una oficina en el living. Entonces, si tiene hijos, sería un escándalo la oficina aparte. Entonces, sería complejo. Los chicos colgados de todos lados, algo que vivimos todos, pero bueno. Bien, el programa TeamViewer para controlar la red de PC de sus empleados. Sí, también es cierto. El TeamViewer, yo no sé si no es, a ver, es un programa espía. Yo lo uso en mi estudio, el TeamViewer, para entrar a mi computadora, no a la de mi secretaria, no se me ocurriría. Porque eventualmente mi secretaria, como no tiene un reglamento de empresa, no tiene prohibida la facultad de utilizar WhatsApp, por ejemplo. Entonces, si yo le controlo el programa, la computadora a ella, y no fui muy claro en cuanto a las prohibiciones, le estoy mirando su información confidencial, porque le puedo estar mirando su mail, le puedo mirar su WhatsApp, y me meto en un problema. O sea, hay que ser muy... Hay que pensarlo. En realidad yo no tengo la solución de cómo, pero sí decía, vigilando con una cámara, no. TeamViewer, podés tener el tema de que estás comprometiendo porque estás viendo datos personales de tu empleado, salvo que le pongas a tu empleado que lo único para lo cual puede usar
Pero igual hay que acordarse que el artículo 18 dice que esos métodos de control van a estar en función de lo que autoricen las autoridades, ¿no? Es decir, el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Claro. Bueno, es decir, que previamente te lo van a controlar ellos, después vas a poder hacerlo valer. Bueno, pero son preguntas válidas igual. A ver, está bien. ¿Cómo poder hacer un empleador, cómo controlar que su dependiente trabaje para él? Y que efectivamente que ese método de control no sea ni invasivo ni violatorio de la privacidad. Esas son las preguntas que nos hacemos todos y bueno, y vemos. A ver, pero en el trabajo presencial no habría problema porque la PC no es de uso personal. En cambio, el teletrabajo uso tal vez la propia. Claro. Pero te repito, Denny, hay que tener también en claro cuáles son las normas, digamos, del reglamento de la empresa, lo que está permitido y lo que no está permitido. Aun cuando la PC sea de uso colectivo, si vos tenés permitido utilizar tu WhatsApp, o digamos, o WhatsApp web, o Facebook, o entrar a tu Instagram desde la computadora, o navegar, tendrías un problema de la intimidad del trabajador. Si no está prohibido, si vos le das una computadora a un trabajador para que desarrolle solo la tarea en esa computadora y no puede hacer otra cosa, listo. Tal vez ahí sí podrías vos controlar a través de un medio como este. Pero podrías tener cuestionamiento de que se violó tu privacidad, incluso aún siendo utilizado por fuera de lo permitido, digamos, por el trabajador. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario más? Si no, terminamos, nos vamos a cocinar, a bañar a los niños, a mirar tele, a hacer lo que cada uno quiera. Y bueno, de paso les paso un chivo. La semana que viene, el jueves que viene, vamos a estar hablando de las alternativas de la empresa y del trabajador ante las situaciones ante estas situaciones de despido en COVID, ¿sí? A ver, las empresas que cierran, las empresas que toman medidas contra los trabajadores, vamos a hablar de acciones de reinstalación, de la jurisprudencia que está saliendo, pues ya están saliendo fallos acá en Mar del Plata, en provincia, digamos, del periodo a prueba, digamos, de cómo interpretar el tema del despido durante el periodo a prueba en este contexto. Bueno, se los paso como chivo. Jueves que viene a las 7 de la tarde. Va a hablar Nancy, si sigue viva para esa fecha, que ya está recuperada, y bueno, yo la ayudaré y algún otro más participará. Bárbaro. Bueno, gracias a todos, y ¿salimos? Salimos. Bien. Gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Adiós.